trigonometría. Vamos a ver desde cero, así que tomen harta atención. ¿Ya? Recuerden que si miro para abajo es porque estoy leyendo el chat, para que no se sientan que estoy viendo el WhatsApp mientras hago clases. Trigonometría es un contenido que en verdad en la vida, así como historia humana, es súper importante. Y vamos a partir primero con qué significa trigonometría. Trigonometría, si ven, dice trigometría, como que se forma de dos palabras, es una palabra media compuesta. Esto, eso es de la clase pasada. Trigonometría no significa la medida de los trigos de partida, no tiene nada que ver con eso, así que no va a estar midiendo espigas de trigo. Lo que sí significa, tiene que ver con geometría, como dice Claudio, pero fíjense acá que geometría viene de geo, que es como tierra, y metría es de medida. Entonces aquí pasa algo muy parecido. Trigono viene del griego, no voy a pronunciar eso porque no lo sé pronunciar, pero es de triángulo. Y metría viene de medida, como les decía. Entonces, por eso la trigonometría está tan relacionada con los triángulos, porque va directamente a la medida de los triángulos. La trigonometría se ha usado en la historia humana, desde años y años y años atrás. Generalmente la ocupaban mucho para ver la relación entre la estrella, el planeta, etcétera. Y donde más lo usaron fueron los... A ver, ¿dónde ustedes creen que en la historia de la humanidad se ha usado triángulos? Triángulos, pirámides que ustedes hayan visto. De hecho, hay unos monumentos gigantes hechos por pirámides. Ya los mayas, egiptos también. Y específicamente, de hecho, los egipcios tienen las pirámides y las pirámides están perfectamente alineadas con las tres Marías que se les dice, pero que son el cinturón de Orión. Y toda esa alineación que hicieron la hicieron a través de trigonometría. ¿Sí? Pero obviamente ellos no de la nada dijeron así como, a ver, acá hay una pirámide, hay una estrella, entonces me sirve el coseno. No hicieron eso. Ellos utilizaban trigonometría obviamente de otra forma, ¿ya? Pero luego aparecieron matemáticos que empezaron a formalizar. El primero fue Euler, ¿ya? Euler fue el primero a empezar a formalizar un poco las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Pero el que le dio así como ya la definición más formal fue nuestro amigo Pitágoras. Recordemos que él tiene el teorema de Pitágoras y como se habrán dado cuenta, las funciones trigonométricas se trabajan a través del teorema de Pitágoras y triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces, en conjunto, acá Euler y Pitágoras se pudieron formalizar las funciones trigonométricas, que nosotros ahora en segundo medio solamente vamos a ver tres, que es el seno, el coseno y la tangente, pero hay más, ¿ya? Cuando ustedes estén en la universidad van a ver trigonometría hasta por la oreja si se meten en alguna carrera que tenga que ver con matemática, pero por ahora con esas tres vamos a tener. ¿Cómo Pitágoras habrá hecho lo de las funciones trigonométricas? Bueno, la trigonometría en sí, en su utilización y su creación matemática, parte de la relación que tiene el círculo unitario. El círculo unitario es una circunferencia que tiene radio 1. ¿Ya? Fíjense que acá todo esto es radio 1. ¿Sí? Y por ejemplo, acá, si yo formo un ángulo acá de 45 grados, fíjense aquí que todo esto amarillo que está acá, que estoy marcando, es radio, ¿cierto? Radio 1. Pero este triángulo que formé acá también tiene radio 1, pues la hipotenusa que podríamos decir que tiene este triángulo rectángulo, ¿ya? Aquí le voy a poner que es rectángulo, ahí están los ángulos. Eso también vale 1, ¿sí? Porque sigue siendo radio, po. ¿Lo ven? Que acá tenemos el centro de la circunferencia, tenemos esta línea amarilla de abajo, que vale 1 porque es el radio, y esta línea amarilla que está acá, que es como la hipotenusa de este triángulo, también es radio, ¿cierto? ¿Lo notan? ¿Lo ven bien ahí o no? Ya, entonces acá tenemos radio 1. Fíjense que acá se formó un triángulo que tiene, que tiene ángulos 45, 45 y 90. ¿Qué triángulo es ese? Además de ser rectángulo, ¿qué otra característica tiene? ¿Qué tipo de triángulo es? Tenemos un triángulo que tiene... Es un triángulo rectángulo, pero ¿qué otra característica tiene? ¿Qué otra clasificación tiene este triángulo? Fíjense que tiene dos ángulos de 45 grados. ¿Qué pasaba cuando un ángulo tenía
Un triángulo, perdón, tenía dos ángulos iguales, congruentes. ¿Qué característica tenía ese triángulo en especial? No. Podrían ser, que son alterno interno, interno Eh, no, eso es la relación entre los ángulos en lados paralelos, pero hay una característica de un triángulo que no es el equilátero tiene sus tres ángulos congruentes. Hay uno que tiene dos ángulos congruentes. ¿Cuál es? El isósceles. Muy bien. El triángulo isósceles, además de tener dos lados congruentes, ¿ya? Los ángulos de adentro también son congruentes, estos dos de acá. Entonces, como sus ángulos son congruentes, podemos decir que tiene dos lados iguales, ¿sí? Lo voy a marcar un poquito más con otro color. Entonces, este lado de acá abajo, que no sé cuánto vale, mide X, y este lado de acá también mide X, ¿sí? Ahí lo tenemos. Por lo tanto, acá lo que puedo hacer es para calcular ese valor de X, voy a utilizar Pitágoras, ¿ya? ¿Cómo se haría esto? El teorema de Pitágoras me dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Acá tengo x cuadrado más x cuadrado, eso es lo mismo que escribirlo como 2 por x cuadrado, ¿cierto? Tenemos x cuadrado más x cuadrado, es lo mismo que decir 2 por x cuadrado. Y acá vamos a despejar x y me va a quedar así. X cuadrado es igual a 1/2. Por lo tanto, x va a ser, acá acuérdense que aplico raíz, me queda x es igual a la raíz de 1/2. Y la raíz de 1/2 es lo mismo que escribir raíz de 1 dividido en raíz de 2, que es lo mismo que 1 dividido en raíz de 2. Y si racionalizo acá, porque la raíz me queda abajo, me va a quedar como raíz de 2 dividido 2. Entonces llegamos a la conclusión de que x vale raíz de 2 dividido 2. O sea, este lado del triángulo que está acá, todos estos cálculos lo hizo Pitágoras, nuestro amigo, nuestro amigo íntimo Pitágoras, dijo que entonces x es igual a raíz de 2 dividido 2, y además que esta x también, porque son iguales, mide raíz de 2 dividido 2. ¿Sí? Además de eso, hay algo súper importante acá. Denme un segundito que se lo voy a explicar al tiro. Eh, ahí está. Ahí. Algo súper importante que tienen que identificar acá es que ya sabemos que esto mide raíz de 2 dividido 2. Y algo que está muy relacionado con esto es lo siguiente. Fíjense que acá en la trigonometría, por lo menos, se ocupa bastante el término de los radianes, ¿ya? Y va a estar relacionado con el arco de la circunferencia. ¿Ven? Ese arco que está ahí va a ser como la medida del radio, por decirlo así. Entonces Pitágoras dijo, acá tengo 45 grados y está subtendiendo este arco que está acá. Entonces yo puedo decir que el seno de 45 va a ser igual a raíz de 2 dividido 2. O sea, Pitágoras, haciendo relaciones muy parecidas a esta que hicimos acá, empezó a tener una cantidad de relaciones trigonométricas entre los catetos adyacentes, opuestos y la hipotenusa, y así empezó a formar cada una de las funciones. ¿Ya? ¿Qué funciones formó? Formó el seno, el cual dijo que se podía calcular en un triángulo rectángulo a través del cateto opuesto dividido la hipotenusa, el coseno, que era el cateto adyacente dividido la hipotenusa, y la tangente, que es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. ¿Vale? Entonces, tomó el triángulo rectángulo y a través de este círculo unitario se dio cuenta que podía calcular la medida de estos ángulos a través de las medidas de los triángulos rectángulos. Ahora, una forma fácil de poder aprenderse estas relaciones entre la función y los lados de los triángulos es con la sigla SOHCAHTOA, ¿vale? Que esta no se le olvide porque en verdad es súper útil. La S viene de seno, la O viene de opuesto y la H de hipotenusa. Y así con todo. La C viene de coseno, la A viene de adyacente y la H viene de hipotenusa. Y de la misma forma la tangente acá, la T viene de tangente, la O de opuesto y la A de adyacente.
¿vale? Entonces, por eso con SOHCAHTOA yo creo que a ustedes les puede servir bastante el hecho de acordarse, esta es una memotecnia, así se llaman estas frases así, memotecnia, es una memotecnia bastante útil para poder aprenderse el seno, coseno, tangente y la relación entre los lados del triángulo. Ahora, súper importante, ¿qué significa adyacente? Bueno, si ustedes buscan la definición de adyacente, dice que está muy próximo o unido a otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, si usted va caminando en la calle y ve a otra persona al lado, usted puede decir que esa persona está adyacente a usted, porque está al lado, ¿sí? Entonces, algo que usted tiene que aprender a identificar bien es cuando un lado es adyacente, un cateto es adyacente al ángulo que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo tengo acá alfa, ¿ya? Este es un triángulo rectángulo ahí. Y tengo acá X, ¿sí? Y acá tengo Y acá tengo Z. Z, como acá está el ángulo recto, ¿sí? Les puse el triángulo al revés solamente para hacerlo un poco más complicado. Si acá está el ángulo recto, acuérdense que la hipotenusa siempre va a ser el contrario al ángulo recto, en este caso Z, ¿sí? Por lo tanto, me quedarían dos opciones para ver cuál es el cateto adyacente. La primera sería o X o Y. En este caso, ¿cuál es el cateto adyacente al ángulo alfa? ¿Cuál es el que está más pegadito a alfa? X. Perfecto. Un pequeño ejercicio acá. Tenemos ese triángulo que está ahí. Tenemos un triángulo ahí rectángulo. Oh, ¿qué pasó? Ahí. Denme un segundito que me mandaron barra. Omitan todo eso. Ahí sí. Tenemos ese triángulo rectángulo ahí. Entonces, con respecto al ángulo A, ¿cuál color que está ahí pertenece al cateto adyacente? ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo A? ¿Qué color? Verde es el adyacente al cateto, al ángulo A. ¿Listo? ¿Y el opuesto cuál sería? Recuerden que el ángulo A es el que está arriba y el opuesto sería el rojo. Hola, ¿dónde está el mouse? Acá está. Ya. ¿Están todos de acuerdo? Tenemos un triángulo rectángulo ahí, ese triángulo azul. Dijimos que el ángulo que estamos viendo es el ángulo A y que el cateto adyacente es el verde y que el opuesto es el rojo. ¿Eso me dijeron o no? ¿El morado qué? Es el morado, pero ¿cuál es el morado del opuesto o el adyacente? Daniela dice que el opuesto no es el rojo, es el morado. Veamos. Uy, no veo el mouse, ahí está. Entonces saco el rojo, pongo el morado. ¿Así? Ya, entonces, Cierto que entonces, es que él es el de arriba, ¿no? El que está más arriba, ¿no? sí, 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 Entonces el sí. morado, Lo pues. voy a marcar. Esto, este ángulo es A. Ya en vez de ponerle alfa le puse A. Y este ángulo que está acá es B. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, con respecto al ángulo A, este ángulo que está acá arriba, este de aquí, ¿sí? Yo les pregunto cuál es el cateto adyacente al ángulo A y ustedes me dijeron que es el verde. ¿Y cuál es el cateto opuesto al ángulo A? Y ustedes me dijeron que es el morado. Ahora, ¿está bien así como está entonces? No, porque el alfa es adyacente con el rojo y el verde es la hipotenusa y el otro cateto es el opuesto, el morado. Perfecto, perfecto. Hoy saqué el ¿Está? morado acá. Ahí sí. Ya, perfecto. Ahí sí les creo. Fíjense bien, algo súper importante que ustedes tienen que identificar. Sí, sí, sí. No, sí, la idea es que se equivoquen. Esa era la idea, que se equivocaran. Algo que tienen que identificar súper bien ustedes es
¿Cuál es la hipotenusa? Lo primero, cuando ustedes vean un triángulo rectángulo, para que no se confundan, identifiquen la hipotenusa, siempre. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que está acá, en este triángulo rectángulo, la hipotenusa, recuerden que siempre es la que, primero es el lado más largo del triángulo, pero como acá no tenemos medidas, no podemos identificar cuál es el lado más largo, ¿ya? Independiente de que se logre notar igual que este lado verde es el más largo, no importa, si no hay alguna medida usted no lo va a poder identificar. Pero la forma en que sí lo puede identificar en un triángulo rectángulo, perdón, es que siempre está opuesto al ángulo recto. Entonces, como acá está el ángulo recto, el opuesto acá sería esta medida acá. Entonces, el verde representa la hipotenusa. Y ahí lo tiene. Siempre acá. Hipotenusa. Por lo tanto, como el verde es hipotenusa, jamás va a ser ni cateto adyacente ni cateto opuesto. ¿Sí? Porque en el triángulo rectángulo, como tenemos tres lados, van a ser o es cateto adyacente, o es cateto opuesto, o es hipotenusa. Entonces, en este caso, el verde es hipotenusa y ya no lo puedo utilizar más a menos de que me estén pidiendo la hipotenusa. ¿Se entendió eso de la hipotenusa y el contrario al ángulo recto? Profe, me perdí. Entonces, ¿está bien lo que dije? ¿O Lo estaba del mal? morado sí está bien. Lo del Ah, morado estaba bien. Lo del adyacente, no me dijo adyacente. Está bien lo que dijo Claudio, que dijo que claro, el opuesto al vértice, como también lo dijo usted, claro, es el morado. Sí, ahí está. Sí, el opuesto al vértice, al ángulo A, claro, es el morado, y el adyacente sería el rojito que está acá. Vale, entonces tenemos ahí la hipotenusa. ¿Estamos claros entonces con la hipotenusa? Borramos acá la flechita. Y ahora, con respecto al ángulo, y aquí súper importante, ustedes sitúense en el ángulo primero con el que van a trabajar. Con respecto al ángulo A que estamos acá arriba, yo les estoy pidiendo cuál es el cateto adyacente. Y recuerden que adyacente es junto, pegadito. ¿Sí? Por lo tanto, acá tengo que ver cuál es el cateto adyacente. Tengo dos opciones, o es el rojo o es el morado. Fíjense acá que el cateto que está pegado al ángulo es el rojo. Está pegado al ángulo. Miren, está el cateto acá que estoy pintando en blanco. Y aquí está el rojo, por lo tanto, como acá está el ángulo rojo y acá está el morado, el cateto que está adyacente, que está pegado, es el rojo. ¿Sí? Así que esto está 10 de 10. Y como decía Javier ahí, como bien lo dijo Javiera, el cateto opuesto va a ser, valga la redundancia, el que está opuesto al ángulo. Si yo estoy trabajando con el ángulo A, el que está opuesto va a ser el cateto de acá abajo, que en este caso es el morado. ¿Sí? Así que ahí lo tenemos. Es el morado que está ahí. Ahora, denle con el siguiente, con las siguientes medidas. ¿Qué medida con respecto al ángulo de cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto? ¿Qué dicen? Adyacente morado, opuesto rojo, adyacente morado, opuesto rojo, rojo opuesto. Ah, ya están casi todos de acuerdo. Respuesta definitiva. Ya, vamos a ver. Denme un segundito. Aquí estamos. Ya, entonces ustedes me decían adyacente morado, opuesto rojo. Eso me decían ustedes. Veamos un poco. Cateto B que está acá. O sea, perdón, ángulo B. Ay, que se me pierde el lápiz aquí. Ángulo B, que está aquí, ¿cierto? Dicen que el adyacente es el morado, claro, si el ángulo está acá, el que está pegadito al ángulo es el morado.
Fíjense que el verde también está pegado al ángulo, pero como el verde es hipotenusa, lo descarto al tiro. ¿Ya? Y el opuesto al B es el rojo. Así que súper bien. Este que está acá. Se parece, pero no es igual. Se parece, pero no es igual. Vamos. ¿Cuál es el, con respecto al ángulo A? ¿Cuál es el cateto adyacente? Adyacente verde, opuesto rojo. Eso me dice Martina. Claudio, cuando me dice alfa rojo, ¿a qué se refiere? Adyacente verde. Adyacente verde. Digo beta rojo. Ya, entonces veo que se repite el adyacente verde y opuesto rojo. ¿Está bien así como me dicen ustedes? Adyacente verde, opuesto rojo. Ahí estamos. Con el A adyacente verde, opuesto rojo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya, adyacente verde, opuesto rojo, ahí lo tenemos y está súper bien. Fijémonos, comprobemos. Tengo el ángulo A acá, el ángulo A, y el adyacente a la, como el morado, recuerden que siempre identifico la hipotenusa, el morado de la hipotenusa, ¿por qué? Porque está contrapuesto al ángulo recto. El adyacente al ángulo A es el verde, porque está pegadito, y el opuesto al ángulo A es el rojo, ese está opuesto. Así que súper bien. Vale, y el ángulo B, con respecto al ángulo B, ¿cómo lo hago con el ángulo B? Con el B, a ver, adyacente rojo, opuesto verde. Adyacente rojo, opuesto verde. Súper bien. Cateto adyacente, acá tengo B. Cateto adyacente, que es el que está pegadito, es el rojo. Y el que está opuesto a B es verde. Súper, súper bien. ¿Se entendió eso entonces? Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Entonces la idea es que ustedes, sí, es como al revés, dependiendo del ángulo. Y por eso es súper importante que cuando estén calculando trigonometría, identifiquen bien cuál es el cateto opuesto y el adyacente, pero con respecto al ángulo. Porque si yo estoy trabajando con el ángulo de acá arriba, no va a ser lo mismo que trabajar con el ángulo de acá abajo. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Vale? Y eso lo vamos a comprobar ahora. Acá teníamos ejercicio, este es un ejercicio de la guía, ¿ya? Puse dos solamente. Y fíjense, tenemos este triángulo que tiene medidas 17, 15 y 8. Aparece el ángulo alfa acá, que no se nota mucho. Y nos piden el seno de alfa. De partida, el seno de alfa. ¿El seno con qué medidas de los triángulos, con qué catetos trabajaba? ¿Cuál es la relación o cuál es la definición acá del seno? Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. ¿Con cuál de esos trabajaba acá con el alfa? O sea, con el seno, perdón. Cateto opuesto dividido hipotenusa. Ya, recuerde. Cateto opuesto dividido en hipotenusa. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Recuerden el SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Lo voy a escribir acá arriba. So, so, ca, toa. Entonces, el seno trabajo con el opuesto y la hipotenusa, como bien dijo ahí Martina y dijo Claudio también. Súper bien. Entonces, tenemos cateto opuesto dividido en hipotenusa. Estamos bien ahí. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa acá? ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Sí, cateto opuesto, pero ¿qué ángulo? En este caso estamos trabajando con alfa. Fíjese que acá este ángulo es alfa y nos están pidiendo el seno de alfa. Entonces, como nos piden el seno de alfa, vamos a trabajar sí o sí con este ángulo de aquí.
Entonces, si nos piden cateto opuesto de alfa, nos están preguntando justamente por ese, como bien dicen sus compañeros, que sería 8 centímetros. ¿Y la hipotenusa cuál es? Y la hipotenusa, como bien dice Martina, es 17 centímetros. Recuerden que la hipotenusa es la que se contrapone al ángulo recto. Si el ángulo recto está acá, entonces contrario es este de aquí. ¿Se entendió esa explicación? Ya. El siguiente me lo va a responder. Aquí le voy a preguntar ya particularmente a cada uno. ¿Vale? Redoble de tambores. Catalina Pérez, ¿estás por ahí? Buena, Cata. Ya. Coseno. Primero, ¿con qué se trabaja? Ok, tío Fernando. Muchas gracias. El coseno de alfa, Catalina. ¿Con qué lado del triángulo trabaja? Opuesto, adyacente, hipotenusa, ¿con cuál? ¿Cuál es la relación ahí? Cateto adyacente, ¿vale? ¿Y qué más? Dividido en hipotenusa. Perfecto. Súper bien. ¿Cuál es la medida del cateto adyacente a el ángulo alfa acá? ¿Cuál es la medida del cateto adyacente a alfa? 15. Perfecto. ¿Sí? Recuerden, el 17 no es porque es hipotenusa, entonces el otro cateto adyacente sería 15. Muy bien. Y la hipotenusa, como ya dijimos, es 17, así que estaríamos ok. Súper bien. Muchas gracias, Catarina. De hecho, si todavía les cuesta ver lo del cateto opuesto a cateto adyacente, fíjense que siempre en los ángulos con los que vamos a trabajar, que pueden ser dos, puede ser o este de acá o puede ser el de arriba. Siempre los ángulos van a estar conformados por dos catetos. Puede ser este de aquí y este de acá, ¿sí? Estos dos, ¿ya? De hecho, voy a hacer de dos colores, por si todavía les cuesta lo del cateto adyacente. Ay, los colores. Martín debe estar feliz donde elegí estos colores. Fíjense acá. Tenemos dos colores acá. Tenemos aquí el rojo y el azul que forman el ángulo alfa. Y tenemos acá el rojo y el azul que forman el ángulo de acá arriba que no le puse nombre, que es beta. ¿Vale? Alfa y beta. ¿Ya? Supongamos que el de arriba es beta. Entonces, usted para identificar el cateto adyacente, fíjese aquí bien, que tenemos rojo y azul. Pero el cateto adyacente no puede ser el rojo en ninguno de los dos casos porque es hipotenusa. Entonces me quedo con el otro, que en este caso es el azul, en ambos casos. Entonces el cateto adyacente de alfa va a ser 15 y el cateto adyacente de beta va a ser 8. ¿Sí? Vale, pero yo siento que por lo menos lograron entender un poquito la parte de los catetos. Vale, y la tangente, Camila, ¿estás por ahí? Ya, hola Camila. Estamos entonces, Camila. ¿Con qué catetos trabajo o hipotenusa trabajo para la tangente? ¿Cómo defino la tangente?
La tangente de alfa, acá. ¿Con qué lado la formo? Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, ¿con cuál? Fíjese acá en el SOHCAHTOA, ahí lo puede sacar. Recuerde que la T es de tangente. Y nos queda una O y una A. ¿A qué se referirá eso? Ya. Recuerde acá que la tangente, bueno, el seno, el coseno y la tangente siempre tienen una relación con respecto a los lados del triángulo. El seno lo hicimos con el cateto opuesto dividido la hipotenusa, el coseno con el cateto adyacente dividido la hipotenusa, y la tangente, fíjese acá en la frase SOHCAHTOA, nos sale una O y una A. ¿Qué significa la O y la A? Significa cateto opuesto, por eso es la O, y la A es de cateto adyacente. Entonces, no se preocupe, Camila. Entonces, Camila, fíjese, acá tengo el ángulo alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? ¿Cuál es la medida del cateto opuesto al ángulo alfa? 17, 15 u 8. Tengo el ángulo alfa acá. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? No, 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 cateto, con cateto me refiero a la medida, Camila. Tengo acá el ángulo alfa, ¿sí? Aquí está el ángulo alfa. Y vamos a tener tres medidas que podemos optar a que sean el cateto opuesto. Puede ser 15, que está acá abajo, puede ser 8 o puede ser 17. ¿Cuál de esas tres medidas que te marqué en amarillo corresponde al opuesto? ¿Cuál está opuesta a este ángulo que está aquí? ¿8, 15 o 17? Muy bien, muy, muy, muy bien. 8, ¿por qué? Porque está opuesto, ¿cierto? Ahí está. Cateto opuesto, 8, súper bien. Y fíjate que en la parte de abajo nos dice que es el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está pegadito a alfa. 15 o 17. Tenemos dos opciones, sea 15 o sea 17. ¿Cuál de los dos es el cateto adyacente a alfa? A este ángulo que está aquí. Súper bien, Camila. Ah, no, me equivoqué yo. Fíjese, Camila, que el 17, que está acá arriba, corresponde a la hipotenusa. ¿Por qué corresponde a la hipotenusa? Porque habíamos dicho que la hipotenusa es la que se contrapone al ángulo recto. ¿A qué me refería a eso? Que si el ángulo recto está acá, entonces lo que está contrario al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces el 17 lo dejo de lado. Entonces, el otro lado que nos queda, que es pegadito al ángulo alfa, que podría haber sido 17, pero como dijimos que el 17 de hipotenusa lo descartamos, serían los 15 centímetros que están acá. ¿Ahí cachado, Camila? Buenísima. Siguiente. Eh, Martín, ¿estás por ahí? Que ya no me conviene molestar a Martín porque ahora yo me estoy yendo a la B con Colo Colo. Martín nos mira desde la punta de la tabla. Hello. Ya, Martín. Primero, te voy a preguntar otra cosa, no te voy a preguntar lo del seno al tiro.
¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo? El triángulo 2 que está acá. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo? Recuerden, siempre vemos la hipotenusa primero. ¿Cuál es la medida de la hipotenusa? 12, 22,5 o 25,5. Muy bien. 25,5. Entonces usted la anota acá hipotenusa y ahí lo tenemos. ¿Por qué hipotenusa? Porque se contrapone al ángulo recto. Súper bien. Ahora sí, Martín. Bueno, el seno lo tenemos escrito acá arriba, que es cateto opuesto dividido hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo beta? Fíjense que acá nos preguntan por el seno de beta. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? La medida del cateto opuesto a beta. Respuesta definitiva. Ya. Fijémonos bien acá. El cateto opuesto a beta, como está opuesto a beta, no puede estar tocando a beta. Y fíjese que acá el 22,5, como me dice usted, que este cateto de acá, sí está tocando el ángulo beta. Por lo tanto, no, no corresponde al cateto opuesto. Opuesto, acuérdense que opuesto es el que está para allá. No lo toca. Fíjese que este cateto que está aquí no toca el ángulo beta en ningún momento. Exactamente, entonces sería 12. ¿Y la hipotenusa cuál es? ¿Cuánto era la hipotenusa? 25,5. Ahí lo tenemos. Súper bien. Amaro, ¿estás por ahí? Hola, Amaro. Ya, Amaro. Dijimos que el coseno está escrito arriba, que es cateto adyacente dividido en hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo beta? Adyacente al ángulo beta. No, el cateto adyacente. ¿Cuál es la medida del cateto adyacente? Primero. Ya. Recuerde, cateto adyacente, tenemos acá el ángulo beta y el cateto adyacente es el que esté pegado a beta. Y aquí tenemos dos opciones. O este que está acá, porque está pegado a beta, o este que está acá abajo. ¿Sí? O sea, o puede ser 22,5 o puede ser 25,5. ¿Cuál cree usted que es el ángulo, el cateto adyacente a beta? 22,5 o 25,5. 22,5, súper bien. ¿Por qué no puede ser el 25,5? Porque el 25,5, fíjese acá, es la hipotenusa, ¿vale? Al ser hipotenusa, recuerden, no es ni cateto adyacente ni es ni cateto opuesto, es hipotenusa. De hecho, al tiro podemos poner acá abajo que la hipotenusa es 25,5. Súper bien. Y nos faltaría el último que lo va a hacer Tomás. Tomás Marín, ¿estás por ahí? Dijimos que la tangente es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta, Tomás? La medida. 12, muy bien. ¿Y el cateto adyacente? 22,5. Ahí lo tenemos. Muy bien. Para encontrar el ángulo beta, es un contenido que ustedes no han visto, pero se utilizan unas funciones inversas. ¿Ya? Se los voy a explicar así muy a la rápida. Esto no es importante que lo sepan, pero, por ejemplo, si quiero encontrar cuánto vale beta, tengo tangente de beta es igual a 12 dividido en 22,5. Entonces, lo que se hace acá es aplicar una función inversa, como cuando aplicamos la raíz para sacar los cuadrados, ya, se hace algo parecido. Se aplica una función inversa que se llama arco tangente. Entonces, al ocupar el arco tangente,
como que se me va esto de acá y me quedaría arco tangente de esta medida que puse ahí. ¿Sí? Se ocupa una función inversa solamente, ¿vale? Así se puede despejar beta, pero eso no es importante que lo memoricen, no es contenido del curso propiamente tal, lo van a ver en los selectivos más adelante o directamente en la universidad porque es algo mucho más avanzado, ¿ya? Pero así como a modo previo, es como cuando usted aplica la raíz para sacar los cuadrados, acá se aplica una función inversa que es el arco tangente. Vale, súper importante, vamos a tener medidas conocidas de los ángulos de seno, coseno y tangente, ¿ya? Dependiendo de cuánto valgan, de 0, 30, 45, 60 o 90, hay algunas medidas que son conocidas, como las que se muestran acá en esta tablita que está aquí, ¿sí? Es súper importante que esta tablita la manejen bastante bien, ¿ya? Y otra cosa súper súper importante que esta tablita acá no tiene es que esto que está aquí, fíjense, no está racionalizado. Entonces ustedes siempre recuerden que tienen que racionalizar para que no quede de esta forma, ¿vale? Siempre tienen que racionalizar. Este signo que está acá significa que no existe, ¿vale? Este símbolo significa existe, se ocupa mucho en matemática, y si tiene una línea encima significa no existe, ¿sí? Como indefinido. O en la tabla que se puso en el video parecía que era infinito, ¿ya? Pero nunca les vamos a preguntar por la tangente de 90, así que tranquilidad nomás. Ahora bien, otra forma de la que ustedes se pueden acordar y pueden hacer esta misma tabla, pero para el seno y el coseno solamente funciona este truco, es la siguiente. Usted va, ya escribe seno y escribe coseno, ¿sí? Por si algún día está calculando ahí y no se acuerda de la tabla entera, usted puede hacer lo siguiente. Escribe raíz y acá arriba escribe los ángulos, que sería 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Sí? Y parte haciendo lo siguiente. Parte con 0, 1, 2, 3, 4. Después, al revés, 0, 1, 2, 3 y 4. Y todo esto dividido en 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted quiere saber cuánto es el seno, no sé, el seno de 45, vamos a ver el seno de 45 grados. Usted va acá, seno, llega al 45 y le sale acá, que es la raíz, por eso la raíz en grande, raíz de 2, dividido en el 2 que está acá abajito. ¿Sí? Si quiere, por ejemplo, saber el coseno, no sé, el coseno de 90, por ejemplo, coseno de 90. Oh, ¿qué me equivoqué? Denme un segundito, que aquí parece que, no sé si yo cometí el error o la tabla en sí está mala. Tabla, valores coseno. Coseno de 90, 0. Sí, acá la tabla, esta tabla está mala. Esta tabla está mala. Ya, esta tabla no la tome en cuenta, está mala, porque acá el coseno de 90 no es 1, es 0. ¿Ya? Entonces acá el coseno de 90, fíjense, coseno de 90 me daría raíz de 0 dividido 2. ¿Ya? Lo solucionamos en unos segundos. De un segundito nomás se lo soluciono al tiro. Que les voy a poner la misma tabla que aparecía en el video para que lo vean relacionado. ¿Ya? Sí, porque aquí me había dado cuenta que esta tabla tenía errores. ¿Ya? Ese fue un problema mío. Pero esta forma que le escribí acá es una forma bastante simple, ¿sí? Se dan cuenta es hacer la raíz, escribir 0, 1, 2, 3, 4 y escribir 0, 1, 2, 3, 4 para atrás y automáticamente le aparecen todos los valores de el seno y el coseno. Para la tangente también se puede hacer con esta misma tabla y se los voy a enseñar ahora. Déjenme buscar la foto de la medida nomás. O sea, la foto de la tabla. Acá está. Le voy a sacar un pantallazo. Pantallazo. Ahí está. Me meto aquí a la presentación. Y ahora mágicamente va a desaparecer la tabla mala que está acá. Caca, eso, caca.
desapareció. Voy a dejar de compartir un segundo. Pego, recorto. Que es importante que nos demos cuenta de estos errores. Fíjense que para que se fíen de que no siempre las cosas que encuentran en internet son buenas. Yo esa tabla la encontré bonita y dije, ya, no debe tener errores. Pero el problema mío fue que no verifiqué si tenía errores o no. Así que aquí la recortamos y ahora van a poder ver la tabla en vivo y en directo. Compartir pantalla. Ahí estamos. Ahora sí que sí. Pueden ver la tabla nueva. Ya. Y ahí está. Sí, entonces con esta memotecnia, esto también es una memotecnia que pueden ver acá, pueden darse cuenta que, por ejemplo, el coseno de 90, como les da raíz de 0 dividido 2, la raíz de 0 es 0, dividido 2, y 0 dividido 2 es 0, también les da justamente correcto. ¿Sí? Entonces, con esta memotecnia, que yo por lo menos la utilizo bastante, pueden sacar el seno y el coseno. Y la tangente de cualquier ángulo la pueden sacar dividiendo el seno y el coseno. Igual en medio del SEO para hacer eso. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren sacar la tangente de 30, ustedes lo que deberían hacer sería tomar seno de 30 y dividirlo en el coseno de 30. ¿Cómo se hace eso? El seno de 30, voy acá, a la tablita esta que hice aquí, me da que es raíz de 1 dividido 2, que eso es un medio, dividido en el coseno de 30. Fíjense que el coseno de 30 es raíz de 3 dividido 2. Raíz de 3 dividido 2. ¿Sí? Voy a borrar todo esto de acá abajo. Entonces, resolviendo esta pequeña fracción que me quedó acá, 2 por 1 es 2, y 2 por raíz de 3 me da 2 raíz de 3. Me queda esto. Esto lo tengo que racionalizar multiplicando por raíz de 3 arriba y abajo, y me quedaría como 2 raíz de 3 en el numerador y 2 por 3 en el denominador. ¿Sí? Entonces se me va el 2 con el 2 y me queda que el coseno de 30 es raíz de 3 dividido 3. Que si se dan cuenta aquí, es lo mismo, solamente que este que está acá arriba no está racionalizado. Si ustedes lo racionalizan, llegan a raíz de 3 dividido 3. O sea, perfectamente pueden llegar desde esta tablita que está acá a todos los resultados de la tangente que están acá. ¿Vale? Pero si usted tiene memoria fotográfica, usted perfectamente se puede aprender esta tabla gigante que está acá arriba. Yo en lo personal les recomiendo aprenderse esta memotecnia que está acá, ¿sí? Porque es mucho más simple. Esta que está aquí es mucho más simple. Y para poder calcular la tangente, lo único que deberían hacer sería dividir el seno y el coseno. ¿Se entendió? No le puse la raíz al 1, Javiera, porque la raíz de 1 es 1. Solo por eso. Entonces, con esta tablita que está aquí, pueden calcular cualquiera de los ángulos que está ahí, el 0, 30, 45, 60 y 90. Como ustedes se pueden haber encontrado, hubieron ejercicios en que no aparecían estos ángulos, no aparecía ni el 0, ni el 30, ni el 45, ni el 60, ni el 90. Si ustedes todavía no hacen la guía y se encuentran con esos ángulos, déjenlos así expresados, ¿no? Por ejemplo, si les daba, no sé, seno de 70, lo deja como seno de 70, ¿no? ¿Ya? Solo que estos ángulos que están acá son como los más utilizados y por eso se ponen en esta tablita. ¿Se entendió? Sí, profe, todo bien. Bacán. Uno de los ejercicios que aparecía en la guía, y con esto terminamos, era calcular estos valores de aquí. Fíjese, aparece seno de 30 grados menos el coseno de 30 grados. Para realizar una operación como esa, lo único que debe hacer usted es buscar cuál es el valor del seno de 30 en la tabla. Acá está el seno de 30, es un medio, entonces escribo un medio y lo reemplazo.
menos el coseno de 30, acá está coseno de 30, que es raíz de 3 dividido 2. Y lo único que debía hacer ahí era restar. Para restar, fíjese bien acá, que como son fracciones de igual denominador, mantengo el denominador y en este caso resto los numeradores. Entonces me quedaría 1 menos raíz de 3. ¿Sí? Así que ahí lo dejo. No lo calculo porque como el raíz de 3 es irracional, va a quedar la embarrada arriba en el numerador. Entonces lo dejo así expresado solamente. Y mismo caso con los valores que están acá arriba. Cuando calcule el seno de 60 más coseno de 45 menos tangente de 60 por tangente de 30, es lo mismo. Tiene que ir calculando cada uno de estos valores que los puede sacar directamente de la tabla y a realizar el ejercicio combinado que les queda. ¿Sí? Por si todavía no lo hacen. ¿Vale? Pero en general, eso es por hoy, chicos. Para la próxima clase vamos a resolver estos ejercicios de los triángulos, ya que me han preguntado bastante igual, pero por temas de tiempo no los vamos a hacer. Y también vamos a terminar trigonometría con los ejercicios de aplicados, que los vamos a ver en la próxima clase. Los del bote, los del farol y los del volantín y otros más que voy a traer para que los podamos trabajar en detalle. ¿Sí? Pero eso, espero que les haya quedado un poquito más claro trigonometría. Yo creo que la clave está en que identifiquen bien esto que hicimos acá, que por eso le dimos tanto énfasis, que fue lo del cateto opuesto, cateto adyacente. Trate de manejarse súper bien en eso, ya que se identifica bien cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente, está al otro lado. Eso, chicos, ¿quedan dudas? Chicos y chicas, ¿quedan dudas? ¿Preguntas que me quieran hacer? ¿Algo que quieren que aborde un poquito más en profundidad? No, profe. Y lo que va a pasar en la próxima semana es como mucho mejor porque así usted nos va a explicar mejor, po. Porque con el video igual uno como que se enreda y como que no entiende algunas cosas. Entonces Claro, es más práctico, es más fácil de trabajar. sí. Sí, pues esa es la idea. Y como dice Martín ahí, y también me lo pidió Javier antes, vamos a tratar de hacer todo lo posible para, primero, ponernos al día entre lo que estamos viendo en clases con la guía, y segundo, ver primero la materia antes de la guía, ¿sí? Que la idea es que sea ideal hacer eso. Voy a hacer todo lo posible para poder agendar hartas clases ahora en octubre, ¿ya? Todas las que pueda. Incluso agendar clases para ver lo de la materia anterior, que era lo de función cuadrática, ¿ya? Pero independiente de todo, es que con los videos cuesta porque en los videos no puedes pausarte a preguntarle algo, ¿sí? Así que por eso es importante que se traten de conectar a las clases y eso. Ya, sí, y con enviarla en el plazo, claro, uno se estresa y todo. Además que te aparece ahí en el Classroom como tienes una tarea pendiente o enviada con retraso. Pero como les digo yo, a mí en lo personal no me importa si me las mandan con retraso porque yo sé que con respecto a las clases estamos atrasados versus la guía. Porque claro, pues la guía uno puede poner mucha guía en la semana, pero el proceso de ir aprendiendo en las clases va a ser siempre más lento, siempre, siempre. ¿Sí?